Fito, es así. Cuestión. Ay, rulosa. ¡Mua! Este texto tiene firma, tiene título. Después les digo la firma. Y el título es Decisiones. A ver. Me encuentro en el vagón de un tren, sentado, mirando hacia afuera. No hay nada. Trato de enfocar la vista. Oscuridad y nada más. Me oprime el pecho, me cuesta respirar. ¿Qué hago acá? ¿A dónde voy? Miro a mi alrededor, intentando encontrar respuestas. Es en vano. El tren se mueve. Siento la vibración bajo mis pies. Las vías suenan, se estremecen, crujen como los dientes de una bestia olvidada, oxidada. El tren viaja pesado. Las vías están desgastadas de tanto andar. ¿Hola? Digo en voz alta. ¿Hay alguien ahí? Nada. Absolutamente nada. Una esfera blanca se alza en el cielo. ¿La luna? ¿El sol? Qué extraña esfera. O planeta. Astro de una galaxia sin descubrir. Corona ahora el cielo. ¿Cielo? ¿Acaso es el cielo? Ni siquiera tiene estrellas. Ni color. Es como un lienzo pintado de negro. La luz de esa extraña esfera se desliza al interior del vagón y ahora puedo ver qué me rodea. Penumbras, sombras, figuras se forman. Hay un hombre sentado al otro lado del pasillo. Me asusto y me agarro firme a mi asiento. Él parece notar mi presencia recién ahora y levanta los brazos asustado, cubriéndose la cara. No, 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 tranquilo, no te voy a hacer nada, me apresura a decir. Desperté recién, no tengo idea de qué pasa ni dónde estoy, dije, casi suplicando ayuda. Pensé que eran uno de ellos, me dijo. ¿Ellos? ¿De qué estás hablando? Pregunté. De esas criaturas, esas sombras. Suena el tren y me hablan, dijo, asustado. Me hablan, me repiten cosas, pero no les entiendo. Ayúdame, no sé qué hacer. No sé hace cuánto tiempo estoy acá. Un sonido fuerte se escuchó, como una sirena. ¡No! ¡Otra vez! ¡El túnel! ¡Las criaturas! ¡Ahí vienen! ¿De qué estás hablando? Respondí. ¡Vienen después del túnel! Gritó. El tren sonó de nuevo, y la oscuridad lo envolvió todo. Perdí de vista a ese hombre, el vagón, la ventana. El tren quedó en total oscuridad. No sé cuánto tiempo pasé ahí dentro, hasta que finalmente volví a ver la esfera blanca a lo lejos. El tren salió del túnel, y frente a mí se extendía un largo inmenso que reflejaba la esfera en el cielo, perfectamente quieto, como un espejo pulido. El tren estaba sobre un puente que cruzaba este espejo de agua. Saqué la cabeza por la ventana. El túnel de donde acabamos de salir estaba enterrado en la montaña inmensa, que no vi en ningún momento. Giré la cabeza hacia el otro lado, tratando de ver el final o hacia dónde llevaba esta vía. Y del otro lado había una montaña igualmente inmensa, tanto que alcé la vista y no podía ver hasta dónde llegaba. ¿Qué es este lugar? Quise decirle a mi compañero, pero ni siquiera pude terminar la frase. Él estaba paralizado en el suelo, mirando aterrorizado hacia adelante, señalando con el dedo hacia la puerta del vagón. Con apenas un hilo de voz, dijo:
parado, inmóvil, sosteniendo una pequeña vela, algo que no era humano, pero tampoco animal. Una figura encorvada, con un velo negro sobre el rostro. La tenue luz que sostenía iluminaba las sombras de su rostro a través de la tela gastada. Me pareció ver cómo sus labios se movían al hablar, pero no emitían sonido. Una voz resonó dentro de mi cabeza, como si alguien hablara al lado de mi oído. Era un eco incesante en mi cráneo. Elijan. ¿Pero elegir qué? Aquí no hay nada. Ni siquiera sé dónde estoy. ¿Cómo voy a elegir? Pensé. ¿Por qué estoy acá? Le dije. ¿Qué querés de nosotros? Elijan. La voz de mi cabeza sonaba lejana, pero perforaba mi cerebro. ¡Quiero volver! ¡Quiero volver a casa!, dijo el hombre a mi lado. La criatura no respondió. ¡Volver! ¡Sí!, dijo girándose para hablarme. ¡Volver a casa! Pero... Se quedó pensativo, mirando hacia el suelo. Mis padres murieron. Mi esposa me dejó hace años. No sé qué hacer con mi vida, ni a dónde ir. Levantó ambos brazos, cubiertos de sangre, con una herida larga y profunda en sus antebrazos que iba desde las muñecas hasta los codos. ¿Así llegué acá?, me preguntó, mirándome a los ojos. Luego miró a la criatura. Él levantó ambos brazos. Por un lado, tenía una vela encendida en su mano derecha. Por el otro, una vela sin encender. Un eco rebotó entre las paredes de mi cráneo. Elijan. Deberíamos elegir la vela encendida, le dije. Tenemos que volver a casa. ¿Tienen familia?, me preguntó. No, soy hijo único. Mi mamá murió cuando era chico, mi papá me crió solo y también se fue hace 2 años. Yo extraño mucho a los míos. Quisiera volver a verlos, dijo mientras miraba el vagón del tren. Elijan. La criatura levantó la mano con la vela apagada delante de su velo oscuro. ¿Podré verlo si elijo esa?, dijo en voz alta, emocionado, y simplemente le acercó la vela apagada. De eso se trataba, pensó en voz alta. Tengo que ir a verlos, y movió su mano hacia la vela. ¡No! ¡Es una trampa! ¡Eso no va a ningún lado! ¡Vos lo dijiste! ¡Tus padres están muertos!, grité. Sería un tonto si tuve la oportunidad de ver a mi papá de nuevo, si puedo ver a mi mamá de nuevo. Estoy aquí hace años en este vagón. Si esta es la oportunidad, si esta es la elección que tengo que hacer para salir, lo haré, gritó. Y tomó la vela apagada. Se giró hacia mí mientras me miraba a los ojos, temblando. Estoy cansado de sufrir, sentenció, llorando. Aquel carcelero se le acercó por detrás y le dio la vela apagada, que él sostuvo tembloroso entre sus manos. La criatura se acercó a su oído. Levantó el velo hasta la mitad de su rostro. Cuando habló, solo pude quedarme congelado en el asiento, totalmente paralizado. Sentí como si mi sangre se detuviera. Yo me encargaré de aliviar todos tus dolores. ¡Espera!, grité, pero él ya no estaba. ¿Dónde está? ¿Qué hiciste con él? Pero la criatura no se inmutó. Solo se quedó en silencio. Volvió a poner las manos en su posición original, colocando ambas velas frente mío. Elige. Yo también
No tengo nada. Ni padres, ni hijos. Mi trabajo es una mierda. Nunca fui bueno en nada. No sé si acaso alguien se estará acordando de mí ahora. Ni siquiera me gusta la imagen que me devuelve el espejo cuando me levanto por la mañana. Miré por la ventana y observé ese paisaje de otro mundo. Me sentí mal. El estómago se me retorció por dentro y sentí la garganta arder. Sin fuerzas, caí sobre mis rodillas y vomité en el suelo. Al intentar respirar de nuevo, observé que a mi alrededor había botellas de vidrio rotas, agujas y pastillas. Un hedor a alcohol inundaba el vagón. Ya sabía por qué estaba en este tren. Así, de rodillas, miré hacia mi captor. Lo observé detenidamente. Si esta es una nueva oportunidad, la tomaré. Así que le dije: todavía hay muchas cosas que puedo intentar, lugares a donde ir, o quizás otros trabajos que hacer. No tengo idea si en algún momento llegaré a querer a la imagen que veo en el espejo en mi baño. Miré a la criatura detrás de ese velo, pero quiero averiguarlo. El tren hizo sonar de nuevo la sirena. Empezó a moverse lentamente. La criatura escondió la vela apagada y se me dio media vuelta. ¡Espera! ¿A dónde vas? ¡Decía algo, carajo!, grité, corriendo para intentar detenerla, pero el tren volvió a entrar en otro túnel. La criatura, con la vela encendida, se fue alejando. Corrí y corrí, pero la vela pronto se volvió un punto lejano, y luego más y más pequeño, hasta que volví a quedar en la oscuridad. Solo. ¡No! ¡Basta! ¡Quiero ir a mi casa! ¡No me dejes acá! Abrí los ojos. Estaba muy mareado. Me zumbaban los oídos. Apenas podía ver. La luz del sol se colaba por la cortina de una ventana, pero me encandilaba, como si me apuntaran con un reflector en la cara. Quise moverme, pero el cuerpo no respondía. Lo sentía débil, como si hubiera estado semanas sin comer ni beber. Acostado en una cama de sábanas verde claro, giré mi cabeza y vi que en mi mano había un suero. Sentía la aguja bajo mi piel. Intenté hablar, pero apenas pude emitir un hilo de voz. De mi boca solo salían sílabas sin orden ni entonación, ni lógica. Una enfermera estaba en la cama de al lado, atendiendo a otro paciente. Creí ver en su rostro una expresión de alivio y sorpresa. ¡Ah! ¡Qué bueno que despertó al fin! Se acercó a mirar mi rostro y comenzó a examinar mi cuerpo, el suero y los instrumentos a los que estaba conectado. Intenté hablar de nuevo, pero todo lo que pude hacer fue casi escupir una palabra. Duele. Tranquilo, señor, me habló suavemente. Lo encontraron a tiempo y todo salió bien, dijo mientras se levantaba para abrir las cortinas de la habitación. Tranquilo, sé que le duele, pero lo voy a ayudar. Yo me encargaré de aliviar todos tus dolores. Esto fue Decisiones. Aplausos y chasquidos nuevamente para Nabu, aquí presente, que nos ha mandado otro textazo, mi amor. Ya. Nabu dándolo todo. Después hay que hacer una tier list. Hay que hacer un ranking personal de las historias de Nabu que más le gustaron o que al menos elijan su favorita. Al menos eso. Gracias, me alegra que les haya gustado. De los textos que escribí, es el que menos me gusta, dice Nabu. Creo que podría ser mejor. A mí me gustó igual. Me gustó. Nabu nos va a terminar cobrando de tantas historias que manda. Nabu ya tiene para hacer
su propio las cosas que perdimos en el fuego para mí, ¿eh? Mariana Enríquez, agárrate, mamina, porque se acaba tu gig. Tremenda cómo se viene esa antología, tal cual. La antología de este año se está cocinando muy ricamente. Amo. No pude ver casi nada del chat, estaba muy compenetrada leyendo. Así que volví a casa solo para ver al perro. Así que bueno, mandándole el clip a Mariana, mi íntima amiga. No me quemé, era un chiste. Igual a Mariana le re gustaría para mí leer las antologías Picawire, ¿no? Ojalá algún día le llegue a Mariana. Se lo tendría que mandar por mail. Debe tener Mariana Enríquez un mail. Le mando un mail tipo diciéndole, hola Reini. La trataba de Reini, qué horror. Decirle tipo, hola, acá tenemos un stream donde cada tanto hacemos historias de terror. Nos gusta mucho tu literatura, la hemos leído también. Te dejo estas historias, tal vez te gusten. Nada, para que disfrutes, Reini. Reini, le decía Reini. ¿Qué la tengo con la palabra Reini, mi amor? Qué pesada. Pero bueno. Hay más historias para esta noche. Así que vamos a seguir. Vamos a seguir. A Mariana le encantaría esto. Sí, por eso. Después voy a averiguar. Yo tengo ganas de vestirla. Me gusta ese estilo. Re. Hay que hacer eso. Podríamos hacerlo, Vindrom. Te mando las historias de este ciclo de escritura. Vos lo haces y se lo mandamos al mail. Y ojalá que lo lea. Voy a dormir. Ay, que descanses, André. Que estés muy bien y que tengas muy buena semana. Le mandamos trilogía. Claro, mi amor. Así. De una. De una. Yo estoy. Si a ustedes les copa, Mariana no podría creer que le digan Reini. Tal cual. No. Tipo, Mariana ve que le digo Reini y me caga bloqueando. Pero por eso, tipo, qué horror. La tuteada, aparte, qué frayada confianza, la mina, un loco. Un loco. Pero bueno, para dejar de hacer el ridículo acá tuteando a gente que no conozco, vamos a seguir la lectura. Le decimos a Diego que le diga a Martín, que le diga a Mariana Enríquez, que lea todo. De una. Gente, vamos a seguir con otro escrito, también con título, también con firma. En esta ocasión tenemos La procesión. Y dice así. Por suerte, el viaje desde Córdoba capital hasta el pueblo no era demasiado largo. Eso sí, el calor era insoportable. Aunque apenas era principio de octubre, el calor ya había hecho acto de presencia. La primavera pisó con fuerza. Era la época favorita de mi mamá. Tenía su casa llena de flores y plantas. Le dedicaba varias horas al día, todos los días. Les prestaba más atención a ellas que a mí, por así decirlo. ¿Qué importaba ahora? Ya era muy tarde para dar reproches. La primavera llegó, pero junto con ella trajo la muerte. Mi mamá se fue de este mundo el 21 de septiembre pasado. Como el funeral se apresuró, los trámites de herencia y demás documentos todavía debían resolverse. Documentos que estaban en la casa de mi mamá. Esa era la razón por la que después de 30 años debía volver a ese pueblo. Como dije antes, el viaje no era largo, pero el calor lo hacía agobiante. Compré una gaseosa de quién sabe qué marca en el pequeño almacén que estaba antes de entrar al pueblo, justo antes del puente, por donde pasaba el río que le da nombre a todo San Pedro. Dejé el auto estacionado frente a ese almacén y caminé un par de metros hasta el puente. Me apoyé en la baranda de hierro caliente y oxidado que coronaba esa enorme mole de piedra y hormigón. Encendí un cigarrillo y me quedé mirando al río. Era un río precioso, con orillas verdes y playas pequeñas. El cauce bajaba desde las sierras chicas, dibujando un camino sinuoso, como si Dios hubiera pasado el dedo dibujando líneas curvas.
Mamá, sé que es un pueblo hermoso a su manera, pero nunca pude quitarme la sensación de que también es un lugar solitario y triste. ¿Por qué decidiste quedarte acá hasta el día de tu muerte? Y más aún, ¿por qué no quisiste quedarte conmigo? Una pequeña lágrima se me escapó y decidí que era suficiente. Haría las cosas que debía hacer estos días y me iría, para no volver jamás. Arrojé la colilla del cigarrillo al río. ¿Qué estás haciendo? Se escuchó al lado mío. ¿Perdón? Dije. ¿Me habla a mí? ¿Qué haces tirando tu cigarrillo inmundo al río? Dijo una anciana que pasaba caminando por el puente. Tenía una bolsa de tela gris manchada, en donde yo supe llevaba sus compras. Turistas irrespetuosos tirando todo por ahí. Disculpe, fue la costumbre, no quería... Ah, pero ya van a ver. Todo lo que le das al río te lo devuelve. Y se fue de ahí, cruzando el puente, puteando en voz baja, ignorándome, sin siquiera escuchar mis disculpas. No tuve tiempo de reaccionar. Algo en su voz me asustó. Era firme y muy alta. Contrastaba con su aspecto. Llegué a la casa de mi mamá y esas flores ahora eran unas pobres plantas semimarchitas, secas del calor que estaba haciendo. La señora devuelve lo que le das. Eso era lo que decía mi mamá, que me decía cuando era chica. Siempre pensé que simplemente era una fase. No imaginaba que aún la costumbre se mantuviera en el pueblo después de tantos años. 12 y 13 de octubre, fiestas patronales, Señora del Río, organizada por la comuna de San Pedro. Eso decía un pasacalles en la avenida principal del pueblo. Mejor dicho, la única avenida decente del pueblo, la única asfaltada. El resto eran los mismos caminos de grava y tierra de siempre, esos que hacían imposible transitar cuando llovía. Lo vi mientras iba al cementerio a visitar la nueva morada de mi mamá. Me quedé un momento parada al frente de su lápida. No me gustaba, era simple, de color claro, con la inscripción grabada en el mismo mármol. Parecía una lista más en todo ese mar de cuadrados grises que había en el cementerio. Además, había algo muy extraño. Podría jurar que las lápidas estaban muy cerca una de las otras. Graciela Márquez, adorada esposa y madre amorosa. Había al menos 2 grandes mentiras en ese epitafio, pero de nuevo, ya era muy tarde para reproches. Sin embargo, algo más había que me llamó la atención. Creo en la bondad de la señora, que nos devuelve el amor que le damos. De nuevo, ahí estaba. Mi mamá nunca me había contado que era tan devota de la señora, o quizás simplemente nunca tuvo oportunidad de decírmelo, apenas si hablamos en los últimos años. La abogada del pueblo me dijo que las oficinas de registros civiles estaban cerradas hasta el lunes por la festividad, así que tendría que quedarme al menos 3 días más. Además fui a verla porque los gastos del funeral y del entierro los cubrió la comuna. Mi mamá no tenía seguro de ningún tipo. Al menos va a estar para las patronales del pueblo, le va a gustar. Su mamá siempre fue muy voluntaria, muy querida en la iglesia, me comentó la licenciada. De nuevo, otra faceta de mi mamá que desconocía. Siempre pensé que no era muy solidaria y mucho menos que gastaría su tiempo en otros. Con fastidio acepté que tendría que quedarme hasta el lunes. Tendría más que suficiente tiempo para ordenar las cosas desde su casa, ver qué podía llevarme, ordenar sus documentos y ver qué dejar para después. El domingo salí al mediodía a la calle principal para hacer un par de compras. Al salir del almacén, vi a lo lejos un grupo de personas que recorrían la calle principal lentamente en una procesión. Disculpa, le dije a una nena que estaba al lado mío con flores y vestido azul. ¿Qué es eso? ¡Es la señora del río!, contestó contenta.
La procesión pasaba lentamente, de manera casi hipnótica. Al frente de todo, la figura de la Virgen iba sobre una plataforma sostenida por 4 personas con la cara cubierta por velos blancos. La Virgen no se veía como lo esperaba. Estaba muy lejos de la imagen pulcra de la Virgen María que tantas veces vi en las iglesias de Córdoba. Tenía el rostro resquebrajado, los labios negros y los ojos como 2 bolitas de cristal opaco. Llevaba las manos abiertas en un gesto de caridad o limosna, no lo sabría decir. Sobre ella tenía un manto de color oscuro, como verde musgo, roto y hecho jirones. Toda la figura era de madera hueca, con detalles en piedra, pero estaba despintada, como si fuera algo muy antiguo, como si el agua hubiera erosionado cada detalle de su cuerpo. Muchas más personas se juntaron alrededor de la figura, pero sobre todo detrás de ella, en donde un carro enorme iba recogiendo las ofrendas a la señora: arroz, harina, pan, flores, aceite, ropa. ¿Qué hacen con todo eso?, le pregunté a la niña. Son las ofrendas a la señora, me respondió, casi retándome por mi ignorancia. La señora nos bendice a cambio de estas cosas. Todo eso va para el río, ya sabes, siempre nos devuelve lo que le damos, repitió casi como si fuera un mantra. Me pareció extraño que todo eso fuera a parar al río. Estaba muy confundida. El ambiente se había vuelto casi opresivo alrededor de la procesión. Estaba por irme cuando noté que iban dejando ropa, zapatillas, anillos, cadenas. Pero mi impresión fue cuando noté que incluso iban dejando urnas en el carro. ¿Qué están haciendo?, dije en voz alta. Nosotros le damos todo lo que tenemos a la señora, me dijo la nena, de forma solemne. Incluso a aquellos que ya no están. Era demasiado para mí. Entiendo que sean muy devotos de su fe, pero esto cruzaba un límite para mí. ¿Mi mamá formaba parte de esto todos los años? Me costaba aceptarlo. Salí de ahí inmediatamente. Hablé por celular como pude, entre el sonido de los cánticos y los rezos en voz alta. Le pedí a un amigo que me consiguiera un flete para el día siguiente, que venga a buscar el resto de las cosas de mi mamá y a mi abogado para que haga lo que tenga que hacer, para no estirar más mi estadía en este pueblo olvidado de Dios. Más tarde, en casa de mi mamá, terminé de ordenar las cosas, pero no podía sacarme la imagen de esa virgen despintada de mi cabeza. Incluso ella tenía varias imágenes talladas en piedra de esa cosa. Las tiré todas a la basura. Le dejé un audio a mi abogado y salí al patio de la casa. No me gustaba estar mucho dentro. Me era incómodo. No sentía ese hogar como mío. Lo sentía ajeno, silencioso. El patio era enorme y un poco más arriba había un pequeño sendero dibujado sobre el pasto que iba hasta el río a pocos metros. Me encontré en la orilla, viendo cómo el sol se escondía entre las sierras desgastadas y cansadas de tanta erosión. Me sentí casi nostálgica. Me acordé de las veces que venía con un palo y un hilo para armar una caña improvisada y pretender que pescaba algo. Obviamente desconocía que sin carnada y mucho menos un anzuelo nunca iba a lograr sacar algo del río. Pero el recuerdo de esa vida se me hizo muy lejano, casi tanto como la atención y el amor que alguna vez recibí de mi mamá. Sin embargo, la extrañaba. Era mi mamá y no tuve la oportunidad de despedirme de ella. Le tenía mucho rencor por nuestras peleas, por la forma en la que trató a mi papá, por la forma en la que se desentendió de todo. Pero hubiera hecho a un lado todas esas disputas con tal de poder abrazarla una vez más. Había muchas cosas que había descubierto en estos días sobre ella. Y seguía sin entender qué era lo que tanto le atraía de este lugar como para incluso ignorarme. El sol ya no era más que un resplandor y el ambiente se había tornado frío, pero todavía húmedo. Entonces, un diminuto punto blanco apareció en la superficie del río. Venía arrastrado por la corriente
y como si fuera atraído por un imán, vino directo hacia mí. No era un punto blanco. Era más bien un cilindro fino y largo. Su velocidad disminuyó y quedó justo a la orilla del río, justo entre medio de mis pies. Me costaba creer lo que estaba viendo. Me agaché y tomé el cigarrillo que flotaba en el agua, completo, justo frente a mí. El celular sonó. Era un mensaje de mi abogado. Mañana a primera hora están completos los últimos trámites que faltaban, gracias a las fotos de documentos que me mandaste. Aunque me sorprende que quieras irte del pueblo tan rápido. ¿Ya arrojaste las cenizas de tu mamá al río? Entiendo que esa fue su última voluntad. Claro, entendí por qué el funeral fue tan rápido, por qué el registro civil estaba cerrado incluso días antes de que la fiesta fuera llevada a cabo, por qué las lápidas del cementerio estaban ahí, demasiado juntas, sin respetar el espacio entre entierros, y por qué se habían ofrecido tan amablemente a hacerse cargo de los costos. Detrás de ese cigarrillo, la corriente del río trajo, además de la oscuridad de la noche coronada por la luz de la luna, la procesión que antes había pasado por las calles del pueblo. La señora del río seguía ahí sobre su plataforma, llevada por 4 figuras oscuras. Ya no se veía desgastada, sino incluso renovada, con rasgos definidos, piel blanca, y su manto ahora era largo, casi tanto que llegaba al agua. Escoltada por figuras, siluetas, sombras que flotaban sobre la superficie, transparentes y casi sin forma. Siguiéndola venían todas las ofrendas que el pueblo había dejado, flotando en la corriente. La procesión avanzaba y en la oscuridad, entre las figuras borrosas, creí reconocer a mi mamá caminando entre ellas. ¡Aplauso, gente! Nuevamente para Nabu. Nabu exprimió su cerebro, su creatividad, sus dedos para tipear todos estos textos, por favor. Esto fue la procesión. Tomo agua, permiso, ¡Qué nivel de laburo! Por favor. Me gustó muchísimo, Me gustó mucho, mucho, mucho. Gracias, dejé lo que para mí era ese mejor texto de los que escribí. No hay más textos, lo prometo. No, pero no lo estaba diciendo como una queja, por favor. Que no se malinterprete, me encanta. Entonces, este es el que más te gusta, ¿no? Este y el de la parálisis de mis faves, dice Vindrom. Este me gustó mucho, 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 mucho. Como sirena confirmo que el mar no quiere colillas de cigarrillo. No. No, no, no. Gastos, la historia de mi vida. No, muy bueno, Hay que compilarlos y venderlos. Le cagaban plata. No, Nabu tiene que hacer, ya lo dije, las cosas que perdimos en el fuego. Es así. Me equivoqué de chat. ¡Ah, tremendo! Hola, Barney, ¿cómo estás? Buenas noches. Llegaste justo. Mira, vamos a arrancar otro escrito ahora. Estamos ya leyendo los escritos que mandaron para el club de escritura Picawire Escalofríos de este año. Ya leímos 2 textos y ahora vamos a leer uno más. Todavía nos quedan lecturas para esta noche, esta medianoche, gente. Atención. Voy a tomar un poco más de agua. Tengo que... ¡Qué asco! Salivar. Ahí va. Tenemos acá otro texto con título y con firma, gente. Atención. Atención. Ahora ya entiendo por qué me decían que quedó largo. No pasa nada. Lo daré todo. Atención. Tienen que prestar atención, ¿ok? Ya diré de quién es este texto, que se titula Las costuras
del mar. Y dice así. Sustancia 2, no. La vida de mi madre se drenó una mañana de cielo blanco. Hallaron su cuerpo destensado en la bañera. Sus vestiduras se hinchaban sobre la superficie cristalina y tapaban sus ojos cerrados, arrebujando sus brazos y piernas. Desde el rumor sollozante en el estrecho pasillo, donde familiares se apretaron contra la puerta del baño, pude escuchar a mi tía paterna comentar cómo parecía dormir apaciblemente con la gracia de una sirena. Alguien sostuvo mis hombros, palmeándolos con desconsuelo y siseando oraciones por encima de mi cabeza. Pero fui incapaz de moverme en la entrada de mi dormitorio, sintiendo los pies pegados sobre las baldosas frías, los labios resecos y el aire fresco del invierno mordiendo la piel desnuda de mis rodillas. Otra persona se arrodilló frente a mi figura menuda y desajustada, de ojos lagañosos y secos, músculos tan estáticos y duros como piedra. Nunca pude recordar quién, quizás la abuela o mi madrina o alguien más que olía a perfume viejo. Me balbuceó cosas que se desanudaron dentro de mi mente enfrascada y abrazó mi cuerpo con una fuerza que sacaba el aire. Sentí palmadas pesadas en mi pelo, en mi cara y bajando por mis hombros. Miradas, caricias y suspiros cargados de una lástima mal disfrazada. Desde ese día, juraba que el rosario colgado en mi cuello había cambiado su peso. Más raro todavía, sentí algo mío ser recubierto por una robusta capa de hielo, una cosa blanda y sensible que se perdió en el pozo oscuro de un lago congelado. Una desilusión particular llenó el espacio vacante y se dispersó por cada grieta y rendija posible. No era capaz de dibujar su forma, pero me familiaricé con ella como si siempre hubiese estado ahí, clavando sus raíces en mi encontrada apatía y desconsuelo hacia lo mundano. De igual manera, la postura estoica e intratable de mi padre se descompuso en una amargura sin fuerzas, como si la debilidad hubiese reflotado por encima del deshielo y se tendiera sobre la superficie de sus emociones. Su pelo más fino y canoso, un disparate irreconocible. Cansado de ver siempre caras flojas y miserables, me encerré en mi dormitorio por unas semanas y abandoné la rutina de rezar un Padre Nuestro antes de ir a dormir. Me salí por la ventana una mañana, sin embargo, al ver que más familia venía de visita, con sus expresiones largas y una dulzura que me sabía barato. Torpemente corrí hacia la linda del río, bordeado de una espesa cama de pasto seco que se comía mis botas de invierno. Al finalizar, me senté tras un macizo de yuyos abrazando mis piernas y envuelto en una capa generosa de bruma que fumaba los bordes de las cosas, como los márgenes borrosos de un sueño o un horizonte infinito sobre las nubes. Me quedé allí esperando por nada en particular, sin saber si habían pasado minutos muy largos o solo muy pocas horas. Estiré mi cuello hacia la orilla y fui capaz de ver mi reflejo sobre las curvaturas del agua. Mechones despeinados y cortos, con unas ondas tímidas, labios partidos y morados, y la cara entumecida por el frío. Quise llorar, pero fui incapaz de hacerlo. Se sentía como si estuviera masticando un asqueroso chicle viejo y pastoso, sin sabor a nada. Por el rabillo del ojo pude alcanzar a ver algo asomarse por la orilla, sus patas de alambre tanteando con una lentitud recelosa. Entonces se desplazó bajo la bruma, pequeño y sin forma, con la rapidez de un insecto, haciendo crujir el pasto con chasquidos leves. Di un brinco del susto y le revolví una piedra, haciendo que vuelva al río, sus movimientos tambaleantes y extrañamente asustados. Volví a mi casa en algún momento, con una tos cargada y los hombros tensos, sin saber qué parte había soñado y cuál no. Nadie hizo preguntas y me encerré en el dormitorio,
donde en un cuaderno dibujé una masa oscura y deforme con 6 apéndices finos. Pasaron varios inviernos desde entonces, las apariencias de mis familiares viéndose más avejentadas y yo creciendo un poco más alto. Me volví bastante popular en el colegio y entre mis compañeros de catequesis. Querido por todos, a pesar de haber crecido torcido y con una exasperante energía que se desanudaba en torpeza, pues los adultos me gritaban siempre por mi falta de recato. ¿Qué había de entrañable en mí para los demás? Vaya a saber uno. Quizás eran mis ademanes desenvueltos o mi talento para reírme de chistes malos y fingir interés en lo que pasaba a mi alrededor. O a lo mejor era solo mi aspecto físico, el aspecto de alguien que debía ser popular y sociable, normal y bien compuesto. Era un chico lindo, me decían. Era un buen amigo, me decían también, palmeándome el hombro. Nicolás es un capo, no se asusta con nada. Le escuché decir esa vez que tomé una tarántula con las manos en el patio de la iglesia, mientras miraba sus apéndices peludos y las chicas gritaban agudo, haciendo muecas de asco, aunque no entendía el porqué. Los insectos tenían formas intrincadas e interesantes. ¿Por qué eran tan extrañas, repelentes para el ojo humano? Bajo mi máscara de ojos vivos me sentía durmiente y perdido, desapegado de la esencia de las cosas. Lo inadecuado vivía bajo mi piel. Él llegó una madrugada de cielo blanco. Me senté derecho en uno de los bancos de la iglesia, juntando las piernas y con mis manos en el bordecillo del asiento, aguantando las ganas de bostezar para no ser retado por mi madrina. Una persona se puso a mi lado, aunque dejando un considerable espacio, su silueta más encorvada y retraída que la mía. Lo miré de reojo y me di cuenta que era una cara nueva. Un chico que parecía más o menos de mi edad, 11 o 12. Quise saludarle, pero me dio vergüenza y me retraje, balanceando mis piernas de una manera que mi madrina desaprobó con labios fruncidos. Pero lo seguí observando con cierto disimulo, la curiosidad masticando mi corazón. La luz opalina de los vitrales se derramaba sobre su cuerpo flaco y pequeño, relumbrando tenuemente sobre la palidez de su piel ceniza. Llevaba una campera negra que le quedaba casi hasta las rodillas, pantalones de jean gastados y zapatillas blancas desbaratadas. Su pelo era una cortina negra que le llegaba hasta la mitad del cuello, lacio y despeinado sobre su cara, tapando una mirada abstraída del mundo, acunada por ojeras oscuras. Me pregunté si se sentía aburrido también, allí ovillado sobre el banco de madera, quieto como estatua. La misma posición todos los días, más alejado, un poquito más cerca. Franco era un chico raro, un bicho raro, al menos eso decían nuestros compañeros de catequesis, quienes no se veían abrumados de la misma manera que yo al conocerlo. Lo veían como un extraño desdén, el mismo tipo de repelencia que las niñas tenían por los insectos del patio y los sapos. Nada de eso me detuvo, por el contrario, la presencia de ese chico me había sacudido los sentidos. Su forma resaltaba entre la solencia de los sermones que daba el clérigo, la solemnidad de las columnas que tocaban el techo y el color rojo de los vitrales salpicando sobre su rostro lívido, permanentemente somnoliento, indolente, siempre mirando a la nada y respondiendo con frases cortas y hoscas. Tenía una actitud de dejadez por todo, sus movimientos y gestos letárgicos. Los otros se burlaban de él algunas veces, cuando chismeaban al salir, sobre cómo arrastraba las palabras o prefería estar solo, agachado en un rincón del patio, hojeando en silencio lo que había entre los macizos de lirios y jazmines blancos. Intenté acercarme a Franco casi como si fuera una progresión lógica. ¿Cómo te llamas? Lo vi sobrecogerse un poco al oírme. En esa madrugada fresca me dispuse a acercarme al niño nuevo, a quien encontré orillado cerca de las flores, su buzo ancho pesando sobre sus hombros menudos. ¿Mm? ¿Cómo te llamas?
repetí, carraspeando. Franco. Franco. Yo soy Nicolás. El chico asintió con su cabeza. Ya sé. Sí, solo te decía. En otra ocasión, estábamos todos en ronda en el patio hablando de cosas sin importancia. Franco estaba acuchillado, no. Franco estaba acuclillado en un recoveco de jazmines, verbenas y cerimanes. Me quedé pegado a los otros, cruzado de brazos en una postura incómoda, atendiendo lapsos de la conversación. Recliné mi cabeza al costado para ver mejor lo que Franco estaba haciendo, tan estático y contraído en su lugar, y pude llegar a distinguir una tijera grande entre sus manos, luz reluciendo sobre el metal. Che, ¿sabes que sos un bicho raro, Franquito? Le escuchamos decir a un amigo, un pibe morocho y alto. Franco le miró de vuelta, tardando unos instantes en notarlo. No sabía sorpresa ni miedo de ellos, en ellos. ¿Mm? Un bicho raro, Franquito, como los que están ahí, un bicho palo. No son bichos palo, son tatadioses. Mi amigo se intentó reír algo penoso, pero el chico continuó. ¿Sabían que los tatadioses pueden sobrevivir hasta varios días sin cabeza? Franco colocó el filo de la tijera entre el cuello fino del insecto y al cerrar se escuchó un clic. Los gritos agudos de horror de las chicas partiendo en silencio. Los varones hicieron muecas espantados, sus posturas incómodas. ¿Por qué hiciste eso? Una de ellas chilló. ¿Hacer qué? ¡La mataste! ¿Por qué la mataste? Otra sollozó tapándose la cara con las manos. Las hembras se comen la cabeza del macho durante el apareamiento, o a veces por diversión, porque son más pequeños y frágiles. ¿Qué diferencia hace? Pude ver una sonrisa insidiosa dibujarse en la cara de Franco, quien señaló el insecto. Se sigue moviendo aparte. ¿En serio? Mi resuello resonó entre las voces alarmadas y disgustadas, con quizá demasiado afán, viendo los apéndices delanteros del tatadiós peleando contra los dedos de Franco, y me arrodillé junto a él. Mas sentí a los otros niños mirándome con extrañeza, como si hubieran visto a un fantasma. O me corrijo, era la primera vez que no veían un fantasma llevando mi piel. Antes de darme cuenta, terminé revoloteando a su alrededor. Empecé a usar mi tiempo para observar las flores con Franco, quizás para observarlo también, mientras le hablaba de cosas redundantes y hacía mi mayor esfuerzo por ser amable, hasta gracioso, pero eso no parecía funcionar con él. Todo se volvió menos incómodo el momento que decidí charlar sobre lo primero que se me vino a la mente. Y de repente me di cuenta que podía hablar con Franco de cualquier cosa, aflojar aquello que se me había atado pesadamente en mi pecho por tanto tiempo. Él parecía hablar lo justo y necesario, sin adornar nada. Nuestras conversaciones a veces me sabían a poco, demasiado cortas, acabando demasiado temprano. Anhelaba por más y más. Nos juntábamos durante las tardes en un depósito medio abandonado al fondo del patio de la iglesia, decaído y con olor a madera húmeda, donde se sembraron las semillas de nuestra peculiar amistad. ¿Sentís que Dios te falló? No, pero tampoco creo que le importe, no de la manera que todos dicen. ¿Lo odias entonces? Cambié mi peso de un pie a otro, mordiéndome el labio inferior con inquietud, pero relajé mis hombros y suspiré al ver a Franco abrazando sus rodillas, puesto a que era el único que no se afectaba con mi desencanto por la religión. No, no odio a Dios, pero resiento toda esta mierda. Franco torció su cara a un lado, mirando absorto una línea de hormigas formándose en la superficie de una mesa.
Aplastó una hormiga con la punta del dedo y resbaló sobre la madera, trazando una línea negra. Dios tiene un plan perfecto. Que no nos guste no significa que no lo sea. A veces pienso que el plan de Dios simplemente fue hacernos sufrir. No creo que estés pensando a lo grande. Retuve el aire por un instante y lo dejé salir en un resoplido, resbalando lentamente por la pared hasta sentarme en el piso, cerca de unas escobas y productos de limpieza. La luz amarilla que pasaba por una ventana astillada se derramaba sobre nuestras cabezas. Cuando mi mamá se suicidó, mis tías, ellas y mi abuela trataban de consolarme, diciendo que mamá se había vuelto una sirena, una ninfa del agua. Comencé en un deje vacilante, presintiendo que si no mascaba sus palabras correctamente iba a terminar atracándose con ellas. Querían convencerse tanto de que se había ido tan hermosa como vivió, que la terminaron enterrando en flores. Pero yo sabía que estaban mal. Me acuerdo de la piel azul, las manos duras, cómo sus ojos no nos veían. Esa no era mi mamá, menos una sirena. No creo en fantasías. ¿No es raro igual? Las personas se obsesionan siempre con cómo lucirán sus cuerpos cuando mueran y cómo serán encontrados. Tanto que ven sirenas donde no hay. Perdón si sonó grotesco. Franco levantó las cejas. No le veo lo grotesco. La descomposición del cuerpo es algo inevitable. Sí, claro, al cuerpo hay que cuidarlo para honrar a Dios, pero se destroza y rompe. Aunque el hombre intente vestir eso, es muy débil para no caerse a pedazos. Es lo que es. ¿Que somos abono para la tierra, decís? No veo razón por la que tenemos que llorar por ello. Somos parte de la tierra y la carne de otros. Hasta diría que las personas son más infelices estando separadas, atrapados en un cuerpo que se descompone. Mordí el interior de mi cachete, sin saber qué decir. Las palabras de Franco, dichas con su usual tono arrastrado y plano, me calaron el pecho y comenzaron a cosquillear en alguna parte, como una picadura que no podía rascar. Sentí que si rasgaba aquello con mis uñas y cortaba el espacio que ocupaba, el hielo que recubría mis pesares se derretiría en algo más, en algo importante, esencial, que solo Franco podía entender. ¿Oíste hablar de la taxidermia? Franco me preguntó una vez, apretando rodillas contra su pecho, sentados en una esquina apartada del patio. Tengo un tío que hace figuritas con cadáveres de animales que encuentra por la calle. Sos bastante morboso. Él me miró con los labios fruncidos, pero asintió enseguida. Igual leí un poco sobre taxidermia estando aburrido, continuó. Mi tío dice que es un arte. Se toman las piezas desmembradas y arma algo nuevo con ellas. Es como si los cuerpos sobrevivieran la muerte. A mis 14 años me abandonaron en un campamento recreativo en los confines de la provincia, el cual había sido organizado por los patrones de la iglesia. Había tirado todo dentro de una mochila, muchas de mis emociones mullidas contra la corteza seca y fría, envueltas en una lámina de blanda y aprensiva resignación. Bajé del auto sin mirar atrás y divisé un recinto de cabañas asomándose sobre el horizonte de pasto. Un almacén ancho se encontraba un poco más lejos entre unos árboles gruesos y plantas estorbosas, y el río circundaba los límites de la llanura. A los alrededores, otros jóvenes de mi edad gritaban y charlaban en voz alta, con sus caras hinchadas de rojo bajo el sol abrasador que caía como oro líquido.
Alguien me dijo el número de mi cabaña y pasé por la puerta, mis zapatillas haciendo crujir el piso de madera. Se veía más pequeña dentro que afuera, con unas camas agolpadas entre sí, un baño y un aparato de lavarropa descompuesto varado a la mitad de la pieza. Las paredes comprimían el aire caliente, haciendo de respirar algo muy difícil. Lancé mi mochila en la parte superior de una de las cuchetas y me bajé los escalones de a dos. Así todo, me eché a correr cuando vi a Franco encogido bajo un árbol. El campamento estaba lleno de aburrimiento y actividades destinadas a fortalecer la fe en nuestras almas jóvenes, a pesar de hacerme sentir más atrapado. Sin embargo, Iván Carrizo, un muchacho soberbio y de familia pudiente, encontró entretenimiento en hostigar a Franco, quien no ponía resistencia y tendía a actuar con indiferencia ante todo, desapegado de su propia voluntad. De su propia vulnerabilidad, perdón. Iván era alto y de porte elegante, con profundos ojos claros, rebosante de la confianza que yo aparentaba tener. Se burlaba de Franco junto a otros chicos igual de llamativos y presuntuosos. Le tironeaba del pelo, lo pinchaba y lo empujaba mientras reía, a veces con cierta brusquedad, sobre todo luego de percatarse de que sus acciones no recibían la respuesta que querían, o peor aún, era ignorado por completo. En el tercer día, intentando darles una buena lección a golpes, Iván y yo nos enredamos en un forcejeo que terminó haciendo que Franco se precipitara contra el pasto y se desgarrara la mano con el fragmento de vidrio de una botella rota. Me giré hacia él y sentí un estremecimiento en el estómago al ver su mano ensangrentada, temblando de dolor y tiñendo sus mangas con manchas rojas. Lágrimas se asomaban en las comisuras de sus ojos. Los otros se apresuraron hacia las cabañas, buscando lavarse de la culpa. Sin pensarlo dos veces, rasgué la remera desteñida que tenía puesta y arrastré a Franco a un emposamiento de agua. Luego de limpiar la sangre de sus brazos, me senté en el pasto y empecé a vendar sus heridas, aplicando presión cuidadosamente al envolverlas. Perdón que me tengas que ver así. Mi cuerpo me traiciona y no se mueve como debería. ¿Por qué te estás disculpando? Sos vos el que está sangrando. Las manos de Franco siempre tendieron a estar frías, comencé a pensar, mientras veía las cicatrices de sus brazos y el retículo de venas azules que se marcaban en el comienzo de su muñeca. Al terminar lo que estaba haciendo, solté un suspiro largo por la nariz y sostuve la mano vendada de Franco entre las mías, un poco más pequeña y de dedos delgados, la delicadeza y fuerza de una flor cortada. Acaricié su piel con mi dedo meñique, trazando círculos suaves. Che, tengo una idea. Franco me susurró y vi un relumbre de diversión saltando de su mirada maliciosa. Los ojos de un niño travieso jugando con tijeras. Fue en el misterioso refugio del almacén, en el cual nos escabullimos por la noche, donde nos volvimos a encontrar con Iván. Nos ridiculizó al vernos juntos, diciendo que éramos extraños, que nos delataría ante los otros si no hacíamos lo que decía. Franco le siguió el juego y al final lo encerramos dentro, asegurando las puertas con un candado que selló nuestra travesura. Dudé por un instante, pero decidí que lo mejor era dejarlo allí, al menos hasta mañana o cuando alguien lo fuera a ayudar. Regresamos a las cabañas y, antes de entrar a la mía, me despedí de Franco con una sonrisa. Al día siguiente, descubrimos que Iván nunca volvió a su cabaña. Paseaba bajo la bruma soleada y entre los pastos altos, llevando a Franco en mi espalda, tan ligero como una pluma y propenso al cansancio, cuando un clamor de voces llenas de desesperación y horror desgarró la serenidad del aire. Caminé hasta el apañamiento enloquecido de gente con cierta intriga y me hice camino entre mis compañeros. Ahí lo pude ver. El cuerpo sin vida de Iván orillado en un desnivel del río, sus ojos empañados y sus brazos lánguidamente distendidos en el pasto fangoso.
su piel incolora y pétrea. Los brazos de Franco se tensaron alrededor de mi cuello, mientras intentaba arrimarse para ver mejor qué sucedía, su cara cosquilleando la mía. No me moví, ni dije nada. Mi atención se clavó en ese cadáver mojado y lodoso, no sintiendo nada en particular, hasta que uno de los adultos nos tironeó hacia atrás. Sentí que alguien me abrazó, sollozante, pero su identidad se desvaneció en mi memoria. La mano de Franco tomaba la mía, sus uñas rasgando mi palma, su semblante impasible. Y habría jurado que por la esquina de mi ojo pude percibir una colección de pinzas deslizándose de nuevo hacia las profundidades del agua. Los años pasaron y mi voz se volvió más grave. Salía a bailar con amigos de vez en cuando. Soportaba el sabor asqueroso del alcohol y muchachas intentaban contagiarme por alguna razón que me era incomprensible. Mi padre parecía por fin haberse rendido conmigo. Por otro lado, Franco estudiaba hasta altas horas de la madrugada y leía libros pretenciosos. A sus 16, había empezado a leer a Dostoyevsky, Kafka y a Nietzsche, y progresivamente desarrolló un interés por el horror y las crónicas de asesinos seriales. Cuando le preguntaba al respecto, me decía que tenía un radar para detectar fácilmente la malicia en el corazón de las personas. En un intento tonto por impresionarlo, quizás hasta imitarlo, me escabullí en el ático de la casa de mi abuelo y revolví una montaña de cajas de cartón repletas de libros viejos, enterrada bajo una gruesa capa de polvo. Se escondían dentro textos sobre poesía erótica, taxidermia, ocultismo y uno sobre entomología, en el cual encontré ilustraciones y diagramas detallados sobre la anatomía de varios insectos y metamorfosis. Cuando niño guardé unas hojas sueltas en el fondo de mi mochila, muerto de curiosidad, sus bordes amarillentos carcomidos por la humedad y llenas de sigilos y símbolos esotéricos. Papá las había descubierto una tarde y se le salieron los ojos del espanto. Quemó todo en el fuego en la parrilla, luego de interrogarme como un criminal y arrastrarme hasta mi dormitorio por el sobaco, castigado por 2 meses. Le parloteé a Franco sobre estos libros una tarde, sintiendo una urgencia intensa por asombrarlo o causar alguna reacción de su parte, mientras estábamos sentados en unas escaleras cualquiera. Pero él me escuchaba callado, comiendo un caramelo de caña de azúcar y recostando sus codos sobre un escalón tras su espalda. Franco siempre parecía escuchar lo que decía, sin importar cuán insignificante fuera. ¿Una criatura de 6 pies? Él reiteró, mirándome de lado. ¿Un hexápodo? Está bien si no me crees. ¿Por qué no te creería? Iba a su casa como si fuera la mía. Un viernes de diciembre, nosotros ya de 19, presioné el timbre como era común. Franco abrió la puerta y recostó la mitad del cuerpo contra el marco, una frazada abrazando sus hombros delgados y brazos cruzados. Largos mechones de pelo negro volcándose sobre su mirada cansada y ojerosa. Un cuaderno de apuntes colgando de sus dedos. Lo miré embobado. Su dormitorio era un desastre de libros, envolturas metálicas de comida y tazas de café a medio terminar. Puse mi mochila en un rincón aleatorio y saqué varios cuadernos viejos, a los cuales les agregué mis propias ilustraciones. Franco los leyó sin chistar, recostados en la cama, sintiendo la cara caliente y los latidos agitados al verlo tan de cerca. Estiré la punta de mis dedos para correrle el pelo de la cara y acariciarlo. Nada era suficiente. Nunca lo sería. Ansiaba coser las cicatrices de sus brazos con flores y hacer de su piel un vasto jardín. La euforia de cerrar mis palmas alrededor de su cuello y sumergirlo en un torrente cristalino de lotos, calas y azucenas blancas, el mar arrastrándonos al abismo, a la deriva del fin del mundo. Me deslicé hasta enredar nuestras piernas y acuné sus cachetes con mis manos, delineando con mis ojos sus pestañas largas, la silueta abultada de sus labios,
los mechones oscuros de pelo enroscándose en superficie de la almohada y las líneas de su cuello desapareciendo dentro de su remera holgada. Mis dedos surcaron el contorno de sus hombros, la piel bajo sus costillas y bajando suavemente hasta la concavidad del vientre. El veneno de sus labios sabía dulce. Quería malcriarlo y arruinarlo, abrazarlo hasta romperlo y luego reconstruirlo a besos. Quería desatar las costuras que nos mantenían cosidos y conectar nuestras líneas. Es entonces que, en una tarde cualquiera, el horizonte coloreado por el arrebol penetrante del amanecer, criaturas extrañas empezaron a emerger de las costas del mar. Miramos por la ventana. Aullidos de histeria retumbaban por las calles. La desesperación cercenaba del aire. Subimos a la terraza de Franco y apreciamos cómo una masa de criaturas se hacía paso entre los transeúntes, hexápodos de un cuello larguirucho y coronado por una cabeza con la estructura de un poliedro de copiosas caras, montado encima de sólidos filamentos arqueados, apéndices filosos que traqueteaban en el pavimento con la agilidad y velocidad de un insecto. Su aspecto de otro mundo, aunque solo para el ojo humano, el cual solo cree en lo que puede ver y ve lo que quiere creer. Detrás de estas criaturas caminaban seres de hueso y piel floja. Los cadáveres esqueléticos de seres humanos reflotaron en la superficie y se colaron por las caóticas calles, cuerpos arruinados y retorcidos, acoplados en la carne de estos seres como uno. Intentaban reconstruirse, con sus extremidades reemplazadas por apéndices altos y ligeros, moviéndose como arañas. Era como si las costuras del mar se hubieran desgarrado, soltado hasta romperse, sus olas comiendo las líneas del horizonte y las orillas, levantando hacia la superficie aquello abisal que había estado recluso y escondido, cosido entre hilos tensados. Las nubes se derretían sobre los tejados desolados y la tarde rojiza cosía la silueta de Franco, las ondas de su pelo revolviéndose suavemente sobre un cielo prendido en llamas. Él chocó los hombros conmigo y abrazó mi brazo entre los suyos, reclinando su cabeza con una sonrisa. Te lo dije, el plan de Dios es perfecto. ¡Oh! ¡Qué bella! ¡Qué bella historia de amor, gente, por favor! ¡Aplausos y chasquidos! Gente, para Yane Abril, que lo dio todo con este texto, Las costuras del mar. Amazing Showstopping. Yes. Lo dio todo. Toro, toro. Mi amor. Toro, toro. Qué lindo, qué lindo. Qué lindo. No sé si Yane Abril sigue acá para escucharme. Para escucharme. ¿Estás ahí? ¡Ah! ¡Yes! ¡Qué lindo, qué lindo, qué lindo! Gracias. Ay, me va a dar algo. ¡Qué lindo! Hermoso, gracias. Gracias, Yane Abril, por mandar este textazo, amor. ¡Qué bella historia de amor! ¡Qué hermoso! Esto me... Mientras lo leía, esto me hacía pensar tipo... En el meme en inglés, tipo When they match each other's freak. Bueno, eso. Me encanta, me encanta. ¡Ah! Se me va el gorro. Tengo el flequillo en cualquiera. Ahí va. Gracias, Yane Abril. Estuvo increíble. Lo viste todo, ¿eh? Realmente, realmente. Y me gustó. Me parece muy bien la longevidad del relato, considerando que cubre tanto tiempo de la vida de nuestros protagonistas, ¿no? Así que válido, aprobadísimo. Hoy es el último día. Eso es lo que estoy evaluando
Actualmente, porque quedan 5 escritos más y son la 1:10. No sé si llegaremos a leer todo, pero no sé si decirle a Mati, si se copa, de leer algunos el miércoles. Pero no sé si se copa. No sé si me está escuchando tampoco. Si no, nos quedaremos aquí hasta las 2 de la mañana. Yo no sé leer. No, Mati. Pero podés probar. Uno. Uno al menos. Yo leo los otros dos. Si querés. Y uno lo lees. Ni en pedo. Bueno, está bien. Bueno. Entonces tengo que apurarme, gente, porque hay 5 escritos que quedan para esta noche. Así que hay que meterle gas. Hay que meterle gas para llegar a leer todo. Así que bueno, vamos a seguir, gente. Vamos a seguir con otro texto, con firma, con título. Atención. Los bichos están basados en la apariencia de los viruses. ¡Ah! Encima, con data biológica, mi amor. Me encanta, me encanta. Re piola. Me gustó eso. Se me hizo muy Lovecraftiano también. Y eso estoy viendo. El que viene ahora es un poco largo. A ver el que viene después. Después... Hay uno que es de 2 páginas. ¡Ay, qué hice! Hay uno que es de 2 páginas. Otro que es de 4 páginas. Otro que es de 3 páginas. Y otro que es de... que es una página. O sea... creo que... si le pongo ganas... ¿el largo cuántas son? O sea, ahora creo que no pasan más de 4 páginas el más largo. A eso voy. Subestimamos la producción de chat de este año. Lo dieron todo. Está muy bien igual. Tendría que haber empezado a escribir antes igual. Oh, la Roxy, no, pero no pidas perdón. Está muy bien que hayas mandado. ¿Cómo estás? ¿Cómo va todo? Bueno, a ver, banquen. 4 páginas, ¿el mío se mandó? Sí, pasa que el tuyo no está en formato páginas, entonces no sé cuántas páginas serían. Dale, Antócrata, que estés muy bien, saludos. Que tengas muy buena semana. Todo bien, está editado que escribí. Ah, muy bien, así me gusta. Bueno, banquen. ¿Son 6? Ah, mierda. Bueno. Le voy a meter pata, gente. ¿Les parece? A ver si llegamos para las 2 de la mañana a leer todo. Atención. Entonces, este texto que viene ahora se titula Pulsera. 24 de abril. 12 de la medianoche. La medianoche. 0 horas. La noche del 23 de abril se vestía con el brillo de la luna. Guadalupe Mercado iba a empezar a trabajar en una buena empresa y festejó con todos porque cumplió 31. Fue a un bar con amigas, aunque era martes, ya que no todos los días se festejan tantas cosas juntas. Cumpleaños, dejar un trabajo donde no te aprecian, empezar uno nuevo y mudanza a una mejor zona en Capital. De todos modos, empezaría el lunes siguiente. Había recibido regalos, vestidos, remeras, etc. Se puso de inmediato el que le regaló su prima favorita, Lourdes, una pulsera con cuentas de magnetita y ópalo intercaladas hermosamente. Su prima decía que era para la buena suerte en el comienzo de una nueva etapa, aunque era un claro chiste porque ambas eran fervientes creyentes del Evangelio. La radiante noche casi se ve opacada por el exceso de bebida. Al cruzar una calle, Guada casi ve cómo la atropella un auto. Un susto y a dormir.
24 de abril, 11 horas. El sol entrante por la ventana reptaba hacia Wada, revelando el vacío de su cuarto al que le faltaban cosas por desempacar. Se despertó con una resaca terrible, una sensación inmunda, ceniza en la boca y un mareo agobiante. Tenía que llamar a su mamá. Estaba algo enfermo últimamente y quería hacerle compañía aunque fuera por teléfono. Extrañaba a Mendoza, la tierra que la vio nacer. Hacer caridad con la iglesia. Para graduarse de abogada, consiguió una oferta en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y sirvió, hasta que con mucho esfuerzo cambió de firma. Tendría un mayor sueldo para estar más cómoda, ya que las cosas se vendrían difíciles en este 2024 y algunos se salvan, otros no. Cuando encontró su celular, no prendía. Cuando lo puso a cargar, no servía. Cuando empezó a pensar qué hacer, se desesperó. El festejo nocturno usuró su día. No tenía teléfono fijo, y de entre las miles de cajas y de entre miles de malditas cajas, una tenía su computadora. No es que la usara mucho, pero en ese momento le serviría para hablar con su prima y pedirle que le avisara a su madre enferma. La humareda de pensamientos la ahogaba y decidió no hacer nada. El mundo no se acabaría por decidir seguir con el descanso. Como un martilleo en su cráneo sonó la puerta. No es que golpeara muy fuerte, pero ella todavía no se recuperaba. Abrió la puerta y frente a ella se encontraba un hombre escuálido, de insana blancura, rubio y aspecto enfermizo con una sonrisa. Hola, soy tu vecino, Samuel. Creo que me dieron tu correo sin querer. Samuel extendió su huesuda mano para darle el correo a Wada. Esa mano, que se veía muy grande en comparación al famélico brazo, le dio una horrible sensación cuando accidentalmente la tocó al querer agarrar la carta. Agradeció con poca gana y cerró la puerta sin dejar de notar que el hombre miraba fijo mientras ella estaba cerrando. La incomodidad le hizo buscar entre las muchísimas cajas sin abrir para encontrar la computadora y escribirle a su prima. Ya sabiendo dónde mandar a arreglar su celular al día siguiente, se pasó la noche viendo Facebook, Instagram y Twitter. Pero esa sensación incómoda de la mirada de Samuel no fue aplacada, no importa cuántas publicaciones graciosas mirara. «25 de abril, 15 horas, jueves». Un tipo muy serio atendía el local de servicio técnico y tenía un tono de voz muy monótono, casi sin vida. Si es como dice, debe ser el pin de carga. Vamos a tener que pedir de repuesto, si ese es el caso, porque no tenemos su modelo. Le pasamos presupuesto, que le vamos a mandar por mail por su situación y pedimos una seña de 15.000 por revisarlo, que en el caso de aceptar el presupuesto se resta de lo que le costaría, dijo con voz monótona. ¿15.000 ahora? ¿Es un chiste? No, señora. Acá ofrecemos calidad y garantía, y cobramos lo que es apropiado. No tengo tanto efectivo ahora. También aceptamos Mercado Pago. Continuaba en el mismo tono. ¿Me estás cargando?, respondió exasperada ella. Si tuviera Mercado Pago no estaría hablando de no tener efectivo. No se preocupe. Nosotros seguimos abiertos hasta las 8 de la noche. Puede volver más tarde. Está bien, dijo rendida. ¿Lo puede tener para mañana a la tarde? Las reparaciones tardan entre 3 y 4 días hábiles, es decir, que estaría listo entre el lunes y el martes. ¡No puedo esperar tanto! Tengo un concierto el sábado y las entradas las tengo en el mail. ¿Quiere que las imprima como una boluda y vaya con un papelito? Señora, le pido que me trate con respeto. Lamento su situación, pero es la política de la empresa. Si quiere su celular listo para mañana, es un extra del 30% por ser servicio prioritario. Ah, bueno. Al final era eso. Está bien, paso más tarde. Guadalupe se retiró, preguntándole a Dios por qué tenía que pasar en ese momento, deseando quedarse a discutir más con ese hombre con rostro de piedra que solo la enfurecía más. En la calle, casi bufando,
Buscó un cajero para extraer efectivo. Tendría que sacar para comprar comida también, porque sin el celular no tenía delivery y no quería arriesgarse a no saber cómo pedir desde la computadora y quedarse sin comer. Cuando encontró uno, no tenía dinero. Maldecía y se sentía completamente sola en la cruel ciudad, sin sus padres, hermanos, incomunicada. Encontró uno, extrajo lo que necesitaba y un poco más por las dudas y volvió. Ya no sabía si era su malestar emocional lo que hacía ver cosas o si de verdad el técnico sonrió con malicia cuando le dio la plata. Cansada de tanto caminar, cocinar y pensar, encendió la computadora y revisó su mail. Mails de la iglesia, notificaciones de redes, volvió a ver mails de su futuro trabajo, el cual las hablaría de este gasto imprevisto, y uno del técnico donde dejó su celular. El costo del arreglo sería 50.000. Con mucha rabia, aceptó. Tendría de nuevo sus cuentas de redes sociales, Uber, Rappi, etc. Lo que hubieran sido unos días tranquilos antes de empezar en la nueva firma, eran días de eterna incertidumbre para ella. Y aunque no creyera, tenía siempre la pulsera de su prima en su muñeca, que acariciaba con temor. El agotamiento no le permitía disfrutar la comida. No era esta lo que tenía que tomar. ...26 de abril, 20 horas... viernes. La mañana empezó rápida. Desayuno, preparar el almuerzo para la vuelta e ir a retirar su celular. Agradecía con el señor porque no se tuviera que hacer reseteo de fábrica. Tenía todas sus apps y no había que autentificar de nuevo en los bancos, en las billeteras virtuales ni otros. Almorzó tan rápido que ni se tomó el tiempo de saborear nada, mientras se veía reels graciosos que les habían mandado sus amigas. Aprovechó y llamó a su mamá, para ver cómo seguía de salud y contarle cómo fueron estos días para ella. Pobre mijita, decía la madre. Pero pudiste escribirme por Facebook o desde la compu hacer la llamada al WhatsApp. ¿Por qué le dijiste a prima? Sabes que está muy ocupada con su trabajo y encima ayuda mucho a la iglesia acá. Aunque no esté, manda muchas donaciones. Guadalupe había olvidado que para su madre ella era la sombra de su prima Lourdes, siempre por debajo, que sus logros no eran nada, nunca. Terminada la llamada, todavía tenía muchas notificaciones que ver, pero tenía hambre y priorizó ver el delivery. La aplicación no andaba y no tenía otra. Quería llorar, quedarse en posición fetal y no pensar en nada. Siguió viendo las notificaciones pendientes y tenía un mensaje de su psicólogo, notificándole que no había asistido a sesión. Iba a lamentarse más todavía, pero tocaron su puerta. Ignoró e ignoró, pero no dejaban de tocar. Perdón, soy yo, Samuel. Quería decirte que otra vez dejaron por error una carta tuya en mi puerta. Guadalupe abrió y la recibió. ¿Necesitas algo?, dijo muy amablemente. Guada, queriendo sentirse escuchada, le contó lo que había pasado con la app y su malestar. Si no te molesta, te invito a mi casa. No cocino muy bien, pero puedo que te alivie un poco. El chico no mentía. Era espantosamente desabrida su comida. No podía demostrar desagradecimiento ante ese gesto de bondad. Se pusieron a charlar y ya sin pensar en nada, les contó sus últimos días. ¿Y la salud de tu mamá es delicada? Bastante. Hay que evitar que tenga sobresaltos o puede terminar mal. ¿Y siempre fue así de directa? Comparándote con tu prima, digo. Sí. Como ella trabaja para el gobierno es muy importante. La charla la calmaba, pero no la consolaba. Era un lago quieto en el que se hundía. Bueno, mañana tenés un gran concierto en el que vas a pasarla excelente. Domingo iglesia y luego lunes nuevo trabajo. Sí. Se fue a dormir reflexionando y antes de caer inconsciente, como una aguja en su oído,
El pensamiento llegó de repente. Nunca le había dicho que iba a un concierto, ni sobre su religión. 27 de abril 2037, sábado. Arreglada para salir, recibió una llamada de una amiga. ¡Ay, amiga! Una bronca no ir al concierto, ¡qué paja! ¿Eh? ¿Pasó algo?, preguntó Wada. Boluda, ¿no te enteraste? Lo cancelaron. La cantante dijo algo de que se puso mal y canceló. Después de un rato más de charla, fue a ver Twitter y vio la publicación. De todo corazón, sepan disculparme, pero ahora tengo que priorizarme a mí y a mi salud mental. A Wada se le cerraba la garganta. Una catarata de sentimientos la aplastaban y no sabía qué hacer. Así que desesperadamente llamó a su terapeuta. 2, 3, 4 veces y no atendía. Al sexto llamado atendió. Guadalupe le contó todo entre llanto y su doctor le dijo que tenía poca batería, a lo que ella no le creía. Insultó a su madre, al técnico y al mismo psicólogo. Pidió perdón y mientras compulsivamente giraba la pulsera que le dio su prima. Se fue a la cama sin comer nada, completamente desgastada, pensando en la música que pudo haber escuchado, pero que de todos modos ya nada importaba, y que de hecho ni había escuchado música en toda la semana. ...28 de abril, 18 horas, domingo. Después del servicio, Guadalupe necesitaba guía espiritual. Habló con el pastor y le pidió consejo. Hija, el Señor nos pone a prueba constantemente. Verás que después de estos momentos de duda vendrá algo mejor. Es que mi madre, el dinero, me esforcé mucho para estar tranquila. No cocinar, poder salir con mis amigas, ser independiente y no basta. Entiendo. Tenés 31 años y la vida está por dar un giro del que no hay vuelta. ¿Pensaste en tener hijos? ¿Cómo dice? Sí, hay veces que hacemos planes y la vida nos quiere decir otra cosa. Por ejemplo, hoy esperábamos que la banda de la iglesia avale a Dios, pero no andaban los parlantes. De la misma forma puede que vos hayas querido un puesto como abogada, pero lo que en realidad necesitas es ayudar al mundo trayendo una nueva vida. Las palabras del pastor la ahorcaban de una forma que esa estrangulación le impedía responder. Ella solo se retiró. Vio que tenía una carta en su puerta, pero era de su vecino. No quería cruzarlo después de la última vez, así que planeaba dejarla en su puerta. Fue rápido, dejó la carta, se dio vuelta, pero escuchó la puerta de Samuel abrirse. Hola, qué bueno verte. ¿Qué hacías? Nada, solo te iba a dejar tu carta. No quería molestar. Pero si no es molestia, ¿qué tal tu fin de semana? Las cosas no salieron como planeaba, pero bien. Te noto cansada. Bueno, suerte. Mañana empieza una nueva semana y damos a luz a nuevas energías. El espanto de Wada la hizo caminar más rápido que de costumbre. Todo estaba mal. La noche torturaba su deseo de oscuridad con una luna que la vigilaba. De repente escuchó pasos de la cocina. No podía hacer la computadora. Estaba a su lado y no veía nada, ni una serie ni películas hacía tiempo. Aterrada, salió de su cama. La luz de luna que entraba por su ventana también entraba por debajo de la puerta. Se quedó observando, petrificada en el silencio. No se escuchaban más pasos. Hasta su propia respiración era más audible que cualquier otra cosa que estuviera moviéndose del otro lado de esa puerta. Voraz, pasó una sombra debajo de la puerta y unos pasos corriendo. Abrió la puerta con el celular a mano. No había nada. ¿El diablo jugaba con su mente? Ya casi no importaba. 29 de abril. 9 horas.
Lunes. Todo era un desastre. Había llegado tarde a su primer día en Eichmann y Doe porque la alarma estaba programada para sonar a las 6 p.m. Se disculpó casi de rodillas y con una cara de desagrado, su supervisor la aceptó. Empezó por un caso en que había trabajado en su anterior firma. Fue un caso que no quisieron aceptar y en el que ella movió hilos para que el cliente fuera Eichmann y Doe. Recibió una llamada y su supervisor la miró inquisitivamente. Ella apagó el celular y él siguió mirándola, más y más tiempo. Espera un comportamiento que complazca a la firma. Se fue sin decir nada más, y ella se quedó con una sensación de asco. Como llegó tarde, no almorzó, así que no pudo ver su celular. Unos ojos la observaban, no sabía de dónde, pero sí de quién. Ella ya tenía marcada la muñeca de tanto que giraba la pulsera. Estaba dudando si tomar la decisión correcta de dejar su anterior puesto. Mientras se preparaba para irse, su supervisor la llamó. ¿Qué tal tu primer día? Se quedó callada un momento, buscando energía para contestar de la manera más animada a esa pregunta de mierda, a ese tipo asqueroso, en ese día insoportable. Bien, pude compensar el tiempo perdido, por suerte. Entiendo. Te esforzaste mucho y puedes hacerlo más. Confío en que en cualquier caso, si no estás capacitada, vas a poder elegir adecuadamente para complacer a los socios. Cuando decía complacer, de su boca salía un tono que le dejaba la piel erizada, porque esa palabra no era casual, guardaba intenciones inmundas. Sí. Esa noche, asqueada, agotada y abrumada, pidió comida. Cuando volvía de recibirla, se cruzó con Samuel. Hola, qué bueno que ahora anda la app. ¿Cómo fue tu primer día? Una mierda. Todo es una mierda. Ya no sé qué voy a hacer. Samuel se quedó en silencio, pensando en qué decir. Entiendo. Es todo un tema. Las cosas son muy difíciles. Espero que esta noche puedas descansar. Guadalupe se fue a su casa. Se quedó un rato sentada mirando a la nada. La estática invadía sus pensamientos. Ya nada importaba. Hasta que se golpeó la puerta. Arrastrando los pies fue a atender a quien tocaba. Su vecino volvió preguntándole si quería charlar. Guadalupe hizo pasar a Samuel por inercia. No iba a hablar. Le ofreció comida y se negó. Empezó con pelotudas palabras positivas. Una por una sonaban en su cabeza, como una fila de hormigas que te daba igual, pero siguen viendo sin distinguir ninguna hormiga. Pero creo que es difícil sentirse bien del todo si no entendemos que no vamos a complacer a todo el mundo adecuadamente. Entonces todo volvió. La mirada, las cosas que sabía que no le había contado. Guadalupe se puso de pie y fue a la cocina. Agarró la masa de carne y sin poder protegerse, la sangre de Samuel empezó a salpicar al piso. La mesa blanca, el pato, la silla. Todo era salpicado por cada golpe. Las manos de ella, su ropa clara, su cara, su bolsa de Rappi. Ella poco a poco se relajaba, su respiración agitada se calmaba y todo estaba bien. El cuerpo había permanecido sentado, ahora con la parte de atrás del cráneo completamente deformada. Ella decidió tomarse un baño. El agua acariciaba su piel, dejándola libre de cualquier impureza, de cualquier pecado. La masa permaneció en el piso. Salió y se fue a cambiar. Iba a por fin cenar cuando vio que no estaba el cuerpo. Su cabeza iba a explotar. Era imposible. No había ninguna señal de sangre que fuera en ninguna dirección. Escuchó detrás de ella una voz conocida, pero con un tono burlón. De verdad no esperaba esto. Se giró y estaba Samuel, de piel, ensangrentado. Pegó un chillido ensordecedor.
Basta, ahora cagaste todo. Ella empezó a vociferar pensando en qué mierda podría hacer. Esto es una broma de mal gusto, hijo de puta. Sí, no, broma, ponele. Samuel se dio vuelta y empezó a sacarse el pelo de la herida y hundiendo los dedos, haciendo que sangre más. Guada, estupefacta, no podía creerlo y no podía negarlo. Empezaba a llorar. ¿Qué está pasando? Vos sabés. No, no sé. Dale, pensá. Las coincidencias horrorosas, lo imposible, la maldad que las echó. No quería decirlo, pero ¿qué había que hacer? Estoy en el infierno. Samuel la miró sonriente, afirmando con su mirada. Pero no hice nada malo. Es todo un tema eso. Decime, la puta madre. Se acercó a él agarrando su cara, que se deshacía como si apretaras un queso fresco de carne y sangre. Poco a poco, ella sentía en su cabeza, entre su cráneo y su cerebro caminando, la locura que caminaba por su cabeza. Traicionaste a su firma. Es un cliente importante y un violador. Toda mi vida hice lo correcto. Perdón, pero darle comida solo a pobres a cambio de que vayan a tu iglesia evangélica no es tan correcto. Yo no merezco esto. Se lamentaba mientras se secaba las lágrimas, pero solo llenaba su rostro de sangre, llenándose de más inmundicia. ¿Y mi mamá? ¿Y mi psicólogo, el pastor? Estás en una obra. Sos la protagonista y el único público, dijo diabólicamente. Una cosa graciosa es que seguro tu cabeza terminó igual que la mía. ¿Qué? Cierto, ¿no te acordás? Moriste la noche de tu festejo de cumpleaños. Tropezaste y un auto te hizo mierda la cabeza. No, mi prima Lourdes me ayudó. No, porfa, hacé memoria. Entonces la verdad entraba en ella. Esa noche de fiesta había bebido mucho y se tropezó, cayendo a la vereda, y solo su cabeza fue golpeada por la luz del auto, dejando su cuerpo en el piso tiñéndose de rojo, con parte de su cara llena de los trozos de la cubierta de la luz de cruce. Entonces nadie me ayudó. El demonio se rió a carcajadas. ¡Ay, peor! Tu prima te mató. ¿Qué? Ella se iba a morir, pero hizo un trato. Te dio a vos a cambio de salvarte. Fue casualidad que fuera tu cumpleaños, eso sí. Pero ella y yo somos hermanas. Y ambas nacieron en el 93. Bueno, también va a venir. No ahora. Pero ninguna buena acción queda sin castigo. Día y horario desconocido. El sol entrante por la ventana reptaba hacia Aguada, revelando el vacío de su cuarto al que le faltaban cosas por desempacar. Fin. Aplausos y chasquidos, por favor, para Leoncito, que mandó esta gran historia llamada Pulsera Gualicho. Pulsera Gualicha. ¿Ese era el más largo? No, el de Jean Abril fue el más largo, que tenía 9 páginas. Pero bueno. ¡Tarán! Gracias, Leoncito. Que acá, perdón, acá Leoncito tira datas. Tira datas, Leoncito. Dice, cuenta.
explicando algunas cosas por si les pinta saber. Sí, la protagonista es la prima imaginaria de Lourdes Arrieta del lado de la madre, que se apellida Mercado. El ritual de Lourdes consistía en las piedras que tenía la pulsera, magnetita y ópalo, en la noche de la luna llena de Escorpio para atraer cosas y repeler otras. Samuel en realidad solo tenía que vigilar, pero por meterse para torturar más a Guadalupe, jodió las cosas. Guadalupe no escuchaba música por casualidad, pero si lo hubiera intentado, el infierno hubiera imposibilitado eso. En el infierno no hay arte y por eso en su iglesia no pudo tocar la banda ni pudo ir al concierto. Este escrito está inspirado en el episodio Groenlandia de la serie Demonio de Hijo en Mats sobre un anticristo queriendo hacer comedia musical en Nueva York. Es un episodio precioso y lo quise hacer horrible. ¡Lo celebramos, gente! Gracias, Leoncito. Estuvo muy divertido. Me gustó. Me gustó, me gustó. Me gustó cómo fue o cómo me imaginé y al menos a este personaje Samuel. Otro dato, la anterior firma, la que traicionó, iba a llamarse Serman y Lago. Está muy bien. Mientras leía este texto y viéndola ahora, se me ocurrió algo, gente. Voy a hacer una locura. Lo he decidido. Voy a hacer una locura que es prender mañana. Prender mañana para leer los últimos textos. Porque hoy no voy a llegar ni en pedo a leer 5 textos, voy a estar hasta las 4 de la mañana. Me llegó, Rulosa, me llegó. Pero mañana prendo de vuelta y leo los que quedan. ¿Ok? Quédense tranqui. Yo porque ya es lunes, hay que seguir laburando y todo. No nos podemos quedar hasta las 3 de la mañana. Mándenle más. No terminábamos más. Pero bueno, igual, como nos vemos mañana, tal vez no hay mucho para hablar. Y arranco más temprano a leer. Y bueno. Así que bueno, gente, gracias por haber mandado los escritos que mandaron hasta ahora. Mañana los que no llegamos a leer los leemos, Vénganse. Gracias, Nahu. Gracias, Leoncito. Gracias, Yana Abril, por los textos de esta noche. ¿El mío venció? ¿Cómo que venció, Mati? Si está para mañana. ¿Cómo es eso? Tengo otro texto más. Y mándalo. Pero, Mati, ¿hay que leer ese texto sí o sí ahora? ¿Demasiada presión? ¿Lo bajo? No. ¡No! ¡Lo voy a leer mañana! ¡Mati! ¡Bajad! ¡No! No, una vez que se manda no se puede bajar. Pero bueno, chiques, no quiero que se haga muy tarde. No nos esté con Argentores. Si el año pasado fue mucha locura, este año, al menos esta noche, hubo mucha religión. Es verdad. Fue una temática muy religiosa la de esta noche. ¿Qué temática habrá para mañana, gente? Me interesa. Pero bueno, voy a ver a dónde hacemos un raid ahora. A ver. ¿Quién está por aquí? ¿Quién está? ¡Ay! Está Nico. Al que ninguneé una vez porque soy una hija de puta. Así que le vamos a ir a hacer un raid para hacer un poco de reparación histórica. ¿Está viendo esto los simuladores? Creo que sí. Ahí va. Esto es momento de reparación histórica, mi amor. El mío religión 0. Entonces la religión quedó para este stream. No más. Pero bueno, gran ontología se está formando de esta noche con este club de escritura de escalofrío, gente. Nos celebro, nos aplaudo nuevamente. Nos veremos mañana entonces para seguir leyendo. Les invito a venir. El mío está prohibido. No sé, no leo. Nos vemos mañana, gente. Junten fuerzas. No.
Que esté muy bien de vuelta. Gracias, Jan Abril, Leoncito, Nahu por los textos. Gracias a quienes mandaron que mañana los vamos a estar leyendo. Que tengan buena semana. Cuídense. Ojo con el virus de la colitis. No sean como yo. No, sí. Gracias, Mati, Rulosa, Cherry, Shane, Leoncito, Nahu, Vindrom, Rodsley. Gracias por haber estado esta noche a todos. Hasta mañana. Mañana leemos primero el de Mati. Me gusta, me gusta. Me gusta cómo pensás, Nahu. Hasta mañana, gente. Vamos a tener una semana horrorosa. Denle saludos a Nico. Nos vamos.